Seguimos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la ley médica o ley, o un poquito de ética y ley médica. Esto está incluido en lo que es la HIPAA. La HIPAA también es recordarles que es una ley de la nación que desde 1996 se conoce como en español, se la voy a leer. Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. Básicamente es un derecho de privacidad. Eso es, sin esencia, es el derecho a la privacidad. Fue desarrollada para asegurar la confidencialidad de los récords médicos en la época de las computadoras que iniciaba la computadora con más auge. Ahora, si ustedes ven, casi todo es electrónico, computarizado. Las recetas se van electrónicas a la farmacia, los referidos se van electrónicos a los especialistas, los récords se pueden ver a través de portales de pacientes. Entonces ya todo un poquito más moderno, ya poco se usa la impresión en papel. Entonces eso es la seguridad de la información de salud en la modernidad que estamos ahora. Ese es el propósito central de la HIPAA, proteger la privacidad y seguridad del paciente en cuanto a su información de salud personal. Entonces, esa es lo que más comúnmente se discute cuando se habla de HIPAA es eso, protección de la privacidad y la seguridad de la información de los pacientes. Entonces, no olviden eso. ¿Quién la firma en 1996? El entonces presidente Bill Clinton. Esa ley de privacidad o regla de privacidad requiere que todas las entidades que proveen atención a los pacientes cumplan con las prácticas de seguridad y respeten el derecho a la privacidad del paciente. Entonces, este es un set de reglas que limita quién puede acceder a la información de salud de los pacientes, a menos que el paciente autorice su liberación a ciertas personas. Él tiene también su derecho, ese es el derecho de él. Si él está de acuerdo que la información la pueda ver, digamos, un joven de 25 años, que la pueda ver su mamá, su papá, él dirá en una hoja que él firma quiénes pueden ver la información de salud o recibir información de médicas si él no está accesible en ese momento. Ellos ponen ahí. Ahora bien, eh, la confidencialidad de la información de los pacientes ese es un principio ético, queriendo decir que es algo que nosotros sabemos que es correcto. Compartir la información del paciente sin su autorización sería un principio ético que sabemos que es incorrecto hacerlo, ¿verdad? Entonces, siempre observemos eso. Los asistentes médicos tienen esa obligación y todos los que manejan información del paciente, que cualquier información que se obtenga durante el cuidado de un paciente tiene que guardarse con mucho recelo, no revelarse a nadie sin el permiso del paciente, o al menos que la ley lo requiera por causa de corte, una orden de corte, una orden de juez, podría ir más allá del derecho del paciente porque es como una orden ya legal. Entonces hay que hacerse, ¿verdad? Cualquier cosa que se diga, se escuche o se haga a un paciente es confidencial. Entonces, cuando ustedes comiencen ya su práctica o entrenamiento como asistente médico, siempre pónganle mucha atención a lo que es la ley de responsabilidad y portabilidad del seguro médico en la parte que le corresponde a la confidencialidad. Es una ley que se aplica en toda la nación de los Estados Unidos. ¿Quiénes están involucrados? Los proveedores, ¿verdad? Son los médicos, los practitioners, physician assistants, dentistas, cualquier fisioterapista, todo lo que involucra que va a tener acceso a una información privada. También los planes de seguro médico cumplen el HIPAA o las que se llaman clearing houses de cuidados de salud, que son establecimientos que se mantienen mantenidos por los bancos para la obtención de pagos mutuos de reclamos y cuentas. Todos están sujetos al cumplimiento de la HIPAA y podrían enfrentar penalidades por no cumplimiento, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué es el PHI? Esa PHI que tienen ahí enfrente. El PHI es la protección de salud del paciente. ¿Ya? Información de salud protegida del paciente. Así lo definen las HIPAA, que son como identificadores individuales que uno puede, si lo ve, podría identificar a una persona de manera puntual. Incluye su presente, pasado y futuro en el área médica. También podría incluir algún condición física o mental del paciente
tratamientos, formas de pago, y esto puede ser cualquier presentación de esa información, que puede ser de manera electrónica, puede estar escrita o comunicarse la información en forma verbal entre dos proveedores o dos trabajadores de la salud. Entonces, eso es el PHI. Se define, la JIPA lo define muy, muy bien y hay algunos marcadores ya como JIPA, PHI. Si ustedes ven que el PHI tiene una letra E que antecede al PHI, eso quiere decir electrónico, que cualquier información trasladada a través de vía electrónica también tiene que pasar por el filtro de la protección, ¿verdad? Incluyen de esta manera cobros en línea, sistemas de cobros en línea, tienen que estar protegidos. El manejo de récords médicos electrónicos también, o servidores de proveedores de seguros de salud también tienen que estar protegidos. Las computadoras portátiles de los manejadores de caso o case manager que tienen acceso a récords de pacientes también tienen que estar protegidos. Esto es en el electrónico, así tiene el E que antecede. La protección del PHI sin ese identificador de la letra E incluye casi lo mismo, pasado, presente y futuro, condiciones, evolución, planes de cuidado y también sus cobros, pero no están en electrónico, sino que podrían estar en papel. Entonces, eso es lo que se llama el PHI. Todos los pacientes tienen derecho a tener una copia de su PHI. Estos son algunos identificadores que les menciono: su nombre completo, su dirección, su fecha de nacimiento, su número de teléfono de casa, identificador de vehículo, número de cuenta, número de fax, su correo electrónico, es otro PHI, su nombre, su número de seguro social, su récord médico, PHI, algún identificador biométrico que puede incluir, acuérdense que ahora se está usando ya grabadores de voz para hacer expedientes médicos. Eso es bastante nuevo, novedoso, pero sí ya se está usando con el único propósito de ayudarle a los médicos o a proveedores a hacerle un poquito más la carga más disminuida durante el día, porque el programa graba y dicta y digita las frases. Entonces, el médico tiene la conversación adentro de la clínica con el paciente y el programa le hace como un dictado y se lo pasa a un, a un como template, ¿verdad? O un esqueleto de una historia clínica y le hace un poquito más fácil que el médico después solo vaya a corregir algunos errores de ortografía o el orden de las palabras, pero le quita mucho, mucho trabajo de encima. ¿Alguna foto completa del paciente o partes de su cuerpo que lo puedan identificar? También, ¿verdad? Son PHI. La información de salud, si ustedes ven, se maneja de aquí para allá, de allá para acá, a través de estas nubes cloud que te almacenan información médica, que luego la pueden transportar a un hospital, del hospital a la nube, de la nube al cuidador de salud primario o especialista, a centros comunitarios de salud, departamentos de salud locales, de ciudades o estados, o clínicas de especialistas, ¿verdad? Todas están obligadas a guardar la confidencialidad de la información del paciente. ¿Qué efecto ha tenido la privacidad, la regla de privacidad en el paciente? Bueno, se ha visto que estas reglas que son estándares, que aplican ya lo que dijimos los proveedores, planes de salud y todo eso, han implementado muchos como mecanismos de seguridad, como candados, protecciones de la información individual de los pacientes. Entonces, excepto que la privacidad sea permitida por él, que se va a compartir con alguien, ya que el paciente realmente es el dueño de la información y en algunos casos el paciente es el dueño de la información, pero en las clínicas son los dueños de los cuadros clínicos, del récord. Entonces tienen una como responsabilidad compartida. En resumen, ¿verdad? La privacidad, la regla de privacidad es, por decirlo así, protección de la PHI. Así en dos palabras, proteger PHI. Eso es.
Mantener la confidencialidad es un privilegio si la información se compartió con usted, usted la vio o la escuchó. Así que guarde eso como secreto. Ahora, reglas de seguridad. ¿Esto qué sería la regla de seguridad? La regla de seguridad es una protección también de la PHI, pero en el ambiente electrónico. Cuando le vimos, se recuerda que usted decía PHI, antes, esas son las reglas de privacidad. Entonces, los proveedores de salud tienen que mantener de manera razonable mecanismos que mantengan de forma administrativa, técnica y física seguridad de la información, especialmente si es la electrónica, que es la regla de seguridad. Entonces, aquí viene lo que le piden a todo mundo, que mantenga la información bajo su protección, teniendo la computadora siempre protegida. Si sale de la habitación, cierre la computadora y cuando regrese la vuelve a abrir, que ponga una buena palabra de seguridad. Su usuario es privado, la palabra de seguridad no la comparta con nadie, nunca. Es como un candado que abre una puerta que tiene acceso a muchas cosas. Entonces, también si de manera física tienen un expediente en la habitación, tiene que guardarse de manera privada, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, mantenerlo siempre oculto. Si hay papel, se tiene que destruir, como se llama shredding. El papel tiene que destruirse que contenga PHI después de su uso. Siempre guardar con mucho recelo la información. Si es así física, se tiene que guardar en gabinetes con llave y guardar todo con justo protección. Algunas veces si se tiene también cámaras que toman fotografía de pacientes por algún motivo, tiene que guardarse también la cámara bajo llave. Todo eso requiere protección extra, especialmente los dispositivos electrónicos. Ahora, las penalizaciones por violación también, si ustedes ven, pueden ser bien onerosas. Si son violaciones que se vio que el proveedor hizo lo más posible de evitarlas, pueden ser $100 por violación. Si se vio que el proveedor no hizo mucho esfuerzo en salvaguardar la información y que es un poco negligente en el cuidado de la información, puede llegar hasta $50,000 por violación, ¿verdad? Si ustedes ven, bien, bien caro eso. Los derechos de los pacientes, así en formas generales, son también universales, es lo que se llama la Carta del Derecho al Paciente. Algunos de ellos se los vamos a compartir acá. Up. Podría ser uno de ellos es que recibir tratamiento sin discriminación de su color de piel, raza, religión, género o origen de país. Mantener siempre al paciente informado de quién es su doctor. Preguntarle de manera bien directa y educada si quiere aceptar un procedimiento. También tiene derecho a pedir una copia de su expediente si así lo desea, de gratis o si se le cobra un precio razonable, ¿verdad? Puede, también tiene derecho a quejarse por el tratamiento que no está satisfecho. Puede también solicitar derecho a manejo del dolor. Puede también tener derecho a donar, como lo que se llama regalos anatómicos, que son donación de órganos o tejidos, y dejarlo escrito en un lugar. Algunas prácticas tienen a disposición de los pacientes en forma visible sus prácticas de seguridad y los derechos de los pacientes. Siempre en cada primera vez que llega a una clínica, el paciente recibe una copia de derechos pacientes. También lo puede hacer en vida, lo que se llama un deseo de vida, que esté básicamente cuando un paciente expresa por escrito su deseo en caso de una enfermedad terminal o un accidente en el cual después no puede expresar su deseo. Él lo puede hacer en vida y se llama living will, ¿verdad? Lo que en algunos casos les dicen en nuestro país es testamento o deseo de vida, ¿verdad? Estaba yo vivo, tenía el uso justo de mi elección, mente clara, deseo de vida. El asistente médico tiene que ayudar muchas veces en la obtención del consentimiento informado. El que nos interesa de esta lista que están acá es el número 3, el consentimiento informado. El consentimiento informado no es más que implica de forma educada, involucra del derecho al paciente a recibir información y que entienda el procedimiento al cual va a ser sometido o el tratamiento médico al cual va a ser sometido por un practicante con licencia.
Involucra los riesgos que tiene, por qué se hace, cuál es el propósito, si hay alguna alternativa y cuál es el riesgo si él dice no. Porque él puede decir no, pero si le dice, bueno, si usted dice no, tiene riesgo que se produzca una infección y puede tener hasta en riesgo su vida. Entonces eso, ya una vez el paciente recibió toda la información, ya él firma voluntariamente el consentimiento informado. Los récords electrónicos, ya les dije yo que hay que poner buena palabra clave, no sencilla, guardarla de forma bien celosa, no compartirla, nunca dejar la pantalla de la computadora visible a otros. Y algunos casos de donde se puede liberar información de forma accidental podrían ser, ahí les pongo un ejemplo, que por ejemplo en los elevadores, en una zona de mucho riesgo, donde se puede compartir información. Si ustedes ven acá, dos personas están con un expediente abierto, con una persona de menos de 3 pies, con un teléfono, y están conversando algún tratamiento médico, un diagnóstico, una cirugía. Entonces, esta es una violación HIPAA, ¿verdad? No se puede estar hablando en lugares públicos de información de pacientes cuando hay terceras personas cerca. Dos médicos hablando en el pasillo de un hospital, con un expediente abierto, también es otra falla de que se puede sobreescuchar. Personas en farmacia, farmacéuticos que están preparando información o haciendo pedidos o recibiendo pedidos a través de un teléfono, con paciente enfrente esperando que le entregue un medicamento. Si usted va a hacer eso, siente al paciente a una distancia razonable y tome ya la llamada, converse y luego ya vuelve a llamar al paciente. Este es un resumen más o menos de lo que, lo que es cómo guardar la información PHI de forma correcta. Siempre estemos atentos dónde estamos, ¿verdad? Cuál es nuestro entorno inmediato, quién nos puede oír, quién está alrededor de nosotros, qué información puede ser vista o escuchada, qué podemos hacer para minimizar liberación accidental de una información, ¿verdad? Siempre asegúrese de no compartir el PHI con nadie, la información protegida del paciente. Solamente saber lo necesario a saber de un expediente. No hay que andar curioseando en las computadoras. No nos estamos a curiosear a un amigo o a la mamá de un amigo. Nada de eso. ¿Verdad? Todo se deja huellas electrónicas y los podrían llegar a la investigación. Si pasa una investigación por alguna violación HIPAA, van a llegar a la persona que se metió a ver un expediente que no tenía nada que ver con él ese día. El nivel necesario de saber. Siempre ofrezcan una atención segura, efectiva y eficiente cuando tengan relación con un paciente laboral, profesional. Siempre hay que ser muy cuidadosos. No se sientan curiosos o tentados a buscar información de pacientes. Solamente accedan a la porción del récord médico que es necesario para esa visita y nada más, no hacerlo. Y es esencial que siempre que tengan acceso a información de pacientes, sean cuidadosos y estén siempre cuidadosos del entorno, ¿verdad? Entonces, recuérdense que al darle el usuario de la clínica y luego ustedes van a tener su clave personal, ya tienen acceso no a solamente al paciente que están viendo ahí, sino que a los 2.000 pacientes que están en toda la nube de esa clínica. Entonces, es un compromiso bien grande y hay que manejarlo de lo más profesional posible, ¿verdad? Eso es lo que les traía de lo que era la ley y ética médica, que la conocemos como HIPAA, ¿verdad? Que ya, si ustedes ven, nació en el 1996 con entonces Bill Clinton, pero ha ido de manera frecuente eh, adaptándose a los retos del mundo más moderno. Ustedes van a recibir también una información cuando ya estén contratados de lo que es la ley HIPAA y cada año van a recibir un curso que puede ser de día entero de lo que es la HIPAA y la OSHA y se certifica, les dan siempre una certificación que se han actualizado para ese año. Bueno, eso es lo que les traía. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Muy bien, profesor. ¿Alguna pregunta o comentario? Estamos a la orden para el profesor.